Hola a todos, soy Historia de Terror Nocturnas y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que usáis este vídeo para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta y suscribíos al canal. También decidnos de dónde sois y a qué hora estáis viendo esto ahora. Poneos cómodos y relajaos. Ha pasado un año en un día de verano como hoy mis fieles amigos fueron al bosque y nunca regresaron, pues resultaron atacados por un grupo de malditos héroes, una demonio pelirroja con una pistola de cadena, su leal sacerdotisa de la luz, con un bastón un demonio ardiente con una guadaña de la muerte, y una despiadada armadura nocturna, brillante y revestida. Oh Dios mío, para. Aún son solo niños. Mis sirvientes lucharon con todas sus fuerzas, casi asegurando la victoria, pero de repente empezaron a llover espadas del cielo, haciéndolos pedazos. El peor día de mi vida empezó de la manera más inesperada cuando hice un viaje para visitar a mi abuelo cerca de Omaha, Nebraska. El primer problema con el que me topé fue la falta de señal de móvil en el Quinto Pino. Sin internet, mi GPS empezó a fallar y nunca se me ha dado bien leer mapas. Además, prácticamente no hay señales de tráfico, y las que hay están en tan mal estado que apenas se pueden leer, incluso si reduces la velocidad al pasar por ellas, así que al final tuve que parar en casa de un tipo para preguntarle cómo llegar, y el hecho de que no pareciera saber de qué estaba hablando, no me llenó de confianza. Mencionó que sabía de una casa vieja junto a un camino de tierra, a quizás 1 o 2 millas de su casa. Dijo que no sería fácil de encontrar, pero básicamente estaba seguro de que estaba cerca, así que me fui en dirección a donde él señalaba con la esperanza de llegar a casa de mi abuelo antes de la hora de comer. Unos minutos más tarde, vi un camino de tierra que pensé que podría ser el que él me había indicado, pero después de conducir por él durante unos minutos, no vi ninguna casa ni nada, así que supuse que había girado mal, lo cual no me sorprendió teniendo en cuenta lo mal que estaba la infraestructura, pero aún así fue bastante frustrante. Pero entonces, por suerte, vi un camino de entrada de la nada, y me ilusioné pensando que era la casa de mi abuelo. No lo era, ya que había un grupo de tíos con una furgoneta y un coche todos parados hablando, y mi abuelo no era de hacer compañía, pero al menos pensé que podría pedirles más indicaciones, así que eso es lo que hago. Pero en cuanto doblo por el camino de entrada, noto que el tipo que está ahí parado empieza a ponerse un poco nervioso. Uno de los tipos se aparta inmediatamente del grupito que habían formado, y otro empieza a mirar a su alrededor como si esperara que apareciera más gente, o algo así. Me di cuenta de que acababa de interrumpir algo privado. No me había dado cuenta del peligro en el que me había metido. Acabo de meterme justo cuando paré el coche. Oigo a uno de los chicos decirle algo a otro como estar contigo. Entonces les quité la vista de encima por un segundo, mientras cogía el mapa de carreteras que tenía justo cuando paré el coche. Oigo a uno de los chicos decirle algo a otro como estar contigo. Entonces, les quité la vista de encima por un segundo, mientras cogía el mapa de carreteras que tenía entonces. Cuando volví a mirar, todo lo que veo es una pistola apuntándome a través de la ventanilla del lado del conductor. Ahora me doy cuenta de que en los pocos segundos que siguieron, solo estaba esperando a que el tipo apretara el gatillo. No recuerdo haber pensado en otra cosa que no fuera la pistola, pero no me moví. Simplemente me quedé paralizado. No intenté retroceder, agacharme ni nada. Simplemente esperé a que todo se volviera negro, como en un documental de naturaleza cuando un ciervo es atrapado por un tigre o algo así, y se quedan como flácidos mientras piensan, bueno, esto es todo. Segundos después, oigo al tipo con la pistola decir que apague el motor. Cuando lo hago, me dice que salga del coche. Hago lo que me dice, sintiendo cómo me tiemblan un poco las rodillas al salir a la tierra afuera. No pensé que pudiera asustarme más, pero me equivoqué porque cuando otro tipo habló a continuación, sentí que, sinceramente, podría haberme hecho un verdadero lío en mis pantalones cortos. Este tipo solo se pone a hablar. Es un policía, hombre. Solo dispárale. Salgamos de aquí. Eso de repente me despertó de estar todo congelado y en silencio por el miedo, y empecé a decir, no soy policía, lo juro por Dios, no soy policía. Solo estoy buscando la casa del abuelo. Por favor, no me dispares. Por favor, no soy policía. Por favor, créeme, que está mintiendo, que lo maten, que no podemos perder el envío.
Esa fue la única pista que tuve de lo que estaba pasando en esa reunión, y he estado de acuerdo con las sugerencias de otras personas de que estaba relacionado con las drogas. No lo sabía en ese momento, pero el condado de Douglas, el condado en el que está Omaha, tiene un enorme problema de matemáticas, probablemente el más grande de todo el país, y como sospecho yo y muchos otros, me topé con el asunto de la metanfetamina, probablemente uno bastante grande considerando parte del hardware que se exhibía. No solo tenía una especie de pistola en la cara todo el tiempo, sino que uno de los otros tipos tenía sumergido el tipo de arma que solo he visto en Call of Duty. Me refiero a la que tiene todo tipo de accesorios y cosas. Como dije, hubo un momento caliente en el que realmente pensé que estaba a punto de morir. Pero cuando oí al tipo con una pistola apuntándome decir, «Coge la cinta», empecé a pensar que podrían tener algo aún peor en mente para mí, lo que es raro. Sin embargo, es que aunque eso no significaba que fueran a matarme, mis instintos de supervivencia me dijeron al menos que nos da un poco más de tiempo pensándolo, dejándolos atarme como hicieron. Podría haber asegurado mi muerte, no ayudarme a evitarla, pero aún así, les dejé hacer lo que hicieron con la esperanza de que el cumplimiento pudiera conducir a la misericordia. Me pusieron cinta adhesiva en los ojos y alrededor de las muñecas, y los tobillos me hicieron arrodillarme en la tierra, mientras me cachaban. Estoy bastante seguro de que también registraron mi coche, y lo digo en serio, cuando digo que tenían un equipo serio, porque supongo que se necesita algo bastante avanzado para saber si no hay equipo de grabación secreto en un coche. Uno de los tipos dijo que los coches están limpios de micrófonos en un momento dado. Entonces me di cuenta de que esos tipos no eran unos yonkis corrientes. Volví a decir que no era policía, que podían registrarme todo lo que quisieran, pero no encontraron ni placa, ni pistola, ni nada parecido. Sin embargo, eso no pareció satisfacerlos, y seguían discutiendo entre ellos sobre qué hacer conmigo. Sé que en un momento dado me quitaron el carné, porque pude oírlos pasar algo preguntándose entre ellos. ¿Conoces a este tipo? ¿O lo reconoces? Cosas así. No puedo ni describir lo aliviado que me sentí cuando los oí acordar que nunca me habían visto antes, y que probablemente no era ningún tipo de policía encubierto ni nada. Rezaba para que eso significara que no me matarían, pero al mismo tiempo sabía que significaba que todavía estaba en un buen lío. Poco después empezaron a discutir qué iban a hacer conmigo. El tipo que había estado sugiriendo que me mataran seguía haciéndolo, pero entonces el tipo que me ordenó atado, el mismo que primero me apuntó con un arma, le seguía diciendo que se callara, diciendo que matarme era una mala idea, que solo atraería más atención sobre ellos. Durante esos pocos minutos de puro terror, él era como mi mejor amigo en el mundo, como si hubiera sido el sanguinario a cargo. Definitivamente no estaría estar cerca para escribir esto, pero justo cuando parecía que iba a salir ileso, el jefe del grupo pareció cambiar de opinión de repente. Dijiste algo como, ¿sabes qué? Creo que tienes razón, no podemos arriesgarnos. Probablemente sea un bienhechor que irá directamente a la policía. Empecé a quejarme de que no era así, de que nunca delataría a nadie, de que simplemente me iría y olvidarme de lo que había visto sin causarles ningún problema. Pero eso no pareció funcionar, y cuando oí que el jefe estaba haciendo algo con su pistola, le supliqué una y otra vez que no me matara. Lo intenté todo, recordándole que sería demasiado problema, que sentía interrumpirles, que no había visto nada, pero ni una palabra que saliera de mi boca pareció hacerle cambiar de opinión. Ni siquiera había terminado de hablar cuando sentí que me apretaba la pistola en la nuca, y mientras me daba cuenta de que empezaba a llorar bajo la cinta que me habían puesto en los ojos, deseé no haberme levantado de la cama aquella mañana. Lo último que le oí decir antes de apretar el gatillo fue que empezara a cavar un agujero, y luego, después de que todos los músculos de mi cuerpo parecieran tensarse en preparación para el olvido, oí el truco o el poste con un clic de muñeca que parecía resonar en mi cráneo, pero entonces no había nada, ni explosión, ni dolor, ni sangre, ni sesos. No estaba cayendo hacia adelante o hacia atrás o lo que fuera. Seguía arrodillado allí, tenso, sintiendo el goteo de pis por mi muslo, tristemente, y todo lo que podía oír eran risas. Todos se reían de mí, se reían de cómo les había suplicado y rogado para que no me mataran cuando todo fue una broma cruel para inculcarme el temor de Dios, y déjenme decirles que funcionó.
Sentí el aliento caliente del jefe en el cuello cuando se inclinó para decirme algo como que mantuviera mi licencia, que pasara lo que pasara enviaría a alguien a visitarte, que lo vieras como una póliza de seguro y que la próxima vez habría una bala en la recámara. Más tarde me dijeron que esto se llamaba disparo en seco o algo así. En cualquier caso, cuando disparas un arma sin nada en la cámara, lo único que hace es hacer un ruido muy fuerte, o al menos a mí me pareció fuerte. Después de eso, me metieron en el asiento trasero de un coche, y por la corta distancia que me trasladaron, supuse que volvía a estar solo. Poco después oí motores acelerando y moviéndose, vehículos, y luego silencio. Me dejaron allí en la parte trasera de mi coche atado, y con los ojos vendados durante lo que parecieron días. En realidad solo fueron unas 24 horas, y si un granjero que pasaba por los caminos secundarios no me hubiera visto, es posible que hubiera muerto de deshidratación. Mi teléfono tenía más de 50 llamadas perdidas. Mis padres habían denunciado mi desaparición. Fue toda una odisea. Y obviamente, gran parte de lo que siguió fue ser interrogado por la policía. No pedí hablar con ellos, pero teniendo en cuenta cómo me encontraron, mis padres querían que hablara. Simplemente me negué a hablar con el agente que se presentó, y le dije a mis padres por qué me había negado a decir una palabra sobre lo que pasó. Sinceramente, esa fue la peor parte. Que me amenazaran de muerte y me sometieran a lo que equivalía a una farsa de ejecución que era una cosa, pero que mis propios padres se dieran cuenta de que ya no estaban seguros en su propia casa, era otra cosa totalmente distinta. Nos mudamos poco después a vivir con la familia en Des Moines durante unas semanas, después de que pudiéramos encontrar un apartamento que mamá y papá utilizaron como base para vender su casa de vez en cuando. El cruel y enloquecedor caos de todo esto me golpea de golpe toda nuestra vida desarraigada por un solo error que cometí en un camino de tierra en el condado de Douglas, Nebraska. Hace unos años estaba cazando alces con mi hermano en Alberta, Canadá. Esa mañana mi compañero de casa, Paul, y yo nos dirigíamos a cazar cerca del río Siminet, pero yo solo llevaba mi rifle, ya que Rob no tenía licencia de caza mayor en ese momento, como algunos de ustedes sabrán. Las orillas del río Simonet se consideran territorio de osos, y como la mitad de un grupo de caza era muy vulnerable sin un arma de fuego, fuimos a la estación de guardabosques más cercana y preguntamos por avistamientos de osos. El guardabosques fue muy servicial y nos advirtió de que definitivamente había un oso pardo en la zona. Sin embargo, llevaban semanas rastreando avistamientos, y el guardabosques nos dijo que si nos ceñimos a ciertos senderos y evitamos otros, podríamos mantenernos fuera del territorio del oso, lo que reduciría nuestras posibilidades de atraerlo. Esto puede parecer una tontería para quienes entienden lo vasto que puede ser el territorio de los osos pardos, pero aquí creemos que la mitigación puede ser tan eficaz como la protección directa. De todos modos, llevamos caminando alrededor de una hora porque había una capa de nieve en el suelo. Era mucho más difícil reconocer dónde se desviaba cada sendero, etc. De repente, ambos nos dimos cuenta de que podríamos haber tomado un camino equivocado una milla más atrás, porque no parecíamos reconocer dónde estábamos. Decidimos regresar a la camioneta para orientarnos mejor, cuando de repente notamos huellas frescas de lobo en la nieve. Los lobos generalmente no son tan peligrosos como osos, ya que son demasiado inteligentes para atacar a los humanos. Pero aún así nos pusimos un poco tensos, mientras seguíamos caminando por la nieve, y en un momento de silencio sepulcral, vislumbramos el cadáver de un animal tirado en la nieve, apenas tocado y sin otros carroñeros cerca. Esto nos alertó mucho, ya que los cuervos tienden a abalanzarse sobre cualquier cosa que no tenga un depredador alfa cerca. Así que empezamos a preocuparnos de que estábamos a punto de encontrarnos con algo que realmente no queríamos. Bloqueaba mi visión de dónde venía, así que no pude ver exactamente qué lo estaba haciendo. Fue entonces cuando Paul de repente soltó un grito agudo y aterrorizado de oso pardo, y al segundo siguiente todo lo que veo es a este enorme oso cargando directamente contra él. Si no has visto lo rápido que puede cargar un oso pardo, es difícil imaginar cómo una bestia tan torpe puede alcanzar velocidades aterradoras. Pero puedo asegurarte que cuando quieren, esas cosas pueden volar hacia ti como una maldita bala de cañón. Es realmente aterrador contemplar cómo el oso se movía tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar, y definitivamente no tuve tiempo suficiente para levantar mi rifle y apuntar.
pero aún así, tuve que disparar aunque solo fuera para asustarlo. Así que hice todo lo posible mejor para apuntar desde la cadera y golpear al oso en la cabeza. Giré, disparé y nada. El oso ni siquiera se inmutó. Por suerte, Paul pudo ponerse a cubierto detrás de estos dos árboles que estaban bastante juntos, así que actuaron como una especie de empalizada entre él y el oso. El oso pardo le dio un golpe, falló y luego siguió moviéndose alrededor del árbol antes de girar en mi dirección. No creo que pueda describir realmente el tipo de terror que sentí en ese momento. Es como nada que haya sentido antes desde que somos humanos. Quiero decir, pasamos tanto tiempo soñando con monstruos imaginarios para libros, películas o cómics, cuando hay monstruos de la vida real que simplemente caminan por la tierra junto a nosotros y cerca de nosotros. Ese día tuve uno cargando directamente hacia mí. No debía de estar a más de 8 metros de mí cuando recargué mi rifle y disparé de nuevo. Esta vez le di y vi una salpicadura de sangre en el aire desde donde la bala le atravesó el hombro, pero para mi horror, no pareció inmutarse. Tampoco esta vez tuve que echarme sobre mi trasero para esquivar el golpe que me dio, e Isaac siguió arrastrándose hacia atrás por la nieve. Simplemente no pude conseguir la palanca para recargar correctamente mi rifle. Me dio otro golpe, pero supe entonces que debió de haberle atravesado un balazo en el brazo o en el hombro, porque la fuerza no fue tan poderosa como pensé, y vi unas gotas de sangre caer sobre la nieve frente a mí. Probablemente se dio cuenta de que no podría matarme solo con sus garras, así que fue entonces cuando el oso abrió la boca para morderme, lanzándose hacia adelante mientras yo yacía allí en la nieve. En realidad no lo planeé. Lo que hice a continuación fue por puro instinto, pero simplemente le apunté con el cañón de mi arma para intentar evitar que me mordiera, y vi cómo el cañón desaparecía por su garganta. De hecho, le dio un mordisco a esa cosa, y juro que oí uno o dos de sus dientes romperse mientras masticaba el frío acero durante unos segundos. Empujó la culata del rifle hacia mí, y eso me dio la ventaja que necesitaba para volver a accionar el cerrojo y poner otra bala en la recámara. Segundos después apreté el gatillo y envié la bala directamente a su cerebro o a su columna vertebral, porque se quedó completamente inerte y rodó de lado en la nieve. Todo el suceso duró no más de 20 o 30 segundos, pero fue lo más aterrador que he vivido en toda mi vida. Pero las secuelas fueron probablemente peores. Uno pensaría que después de sobrevivir a algo así, uno estaría como al diablo con ese oso. Pero yo solo sentía un arrepentimiento repugnante. Los osos pardos son animales hermosos, y si hubiera habido otra manera, lo habría dejado vivir. Pero simplemente no me dio esa opción en ese momento. Era él o yo. No había manera de razonar con él, no negociar con él, comunicarme con él, fuera de la violencia pura, y creo que eso es lo que más me asusta de la naturaleza. Una de las herramientas más poderosas de la humanidad es nuestro poder para comunicarnos, pero ahí fuera, en la naturaleza, es casi inútil. Si la madre naturaleza te quiere muerto, no hay forma de detenerla. O mueres tú, o muere ella. No hay término medio. En la década de 1950, mi abuelo solía vender aspiradoras puerta a puerta por todo el país. Fue uno de los últimos grandes vendedores ambulantes estadounidenses, de los que Arthur Miller escribió, pero con mucho menos trauma familiar. Solía decir que tuvo su buena dosis de encuentros cercanos con gente mala, como él los llamaba, pero también tenía una historia que realmente me marcó por razones obvias. Así que está en Florida cuando se encuentra con un amigo suyo en la carretera, un tipo que vendía planchas de vapor. El tipo le dice que acaba de visitar el lugar donde el propietario ya tenía una plancha de vapor, pero estaba buscando una aspiradora. Esto fue cuando Walmart no existía, y conseguir artículos como ese era mucho más difícil de lo que es ahora. Además, este tipo era un veterano que no salía mucho de todos modos. Le da la pista a mi abuelo, el abuelo le da las gracias, y luego sale a buscar la propiedad. Está siguiendo las instrucciones del tipo al pie de la letra, e incluso tiene una descripción de la casa del tipo. También así que cuando gira por un viejo camino de tierra, y la casa no se parece a la descrita, pensó que probablemente había girado mal, y he aquí que el número es diferente en el buzón. Pero dado que ya estaba allí, pensó que intentaría vender una aspiradora de todos modos. Luego,
Mientras se acerca a la puerta del tipo, ve esta estatua de caimán de aspecto real en el porche delantero del tipo. Luego, al acercarse, se da cuenta de que tenía que ser de peluche o algo así porque es súper realista. Simplemente no se mueve ni nada. Se acerca a 1 metro de la puerta del tipo y tiene los ojos clavados en este caimán. Espeluznantemente realista. Salió de la nada. La estatua del caimán parpadea. Mi abuelo dijo que se quedó paralizado. Entonces justo cuando lo hizo el caimán gira la cabeza y Sisea se da la vuelta y sale corriendo hacia su coche y todo el camino puede oír que esa cosa lo persigue. Y cuando llega a la puerta de su coche y se da la vuelta, es como si estuviera ahí mismo intentando morderle los tobillos. Dijo que nunca había tenido tanto miedo en toda su vida. El tipo tenía un maldito caimán de guardia. No un perro guardián, un caimán de guardia, así que mi abuelo arranca el motor de su coche y sale de allí. Hace unos años tenía un horario realmente errático en el que tenía que levantarme muy temprano para ir a la escuela, antes de ir a mi trabajo a tiempo parcial hasta las 10 u 11 de la noche. Creo que hubo unos 3 meses en los que no dormí más de unas 5 horas por la noche, y al cabo de un tiempo, empezó a tener un efecto realmente terrible en mí. Empecé a tener la memoria a corto plazo, mi estado de ánimo se vio seriamente afectado, y la vida en general se volvió muy, muy dura. Empecé a cometer errores básicos a diario, y aunque algunos eran simplemente irritantes, uno casi me cuesta la vida. Fue cuando conducía a casa una noche, y aunque había hecho el mismo viaje unas 100 veces antes, mi cerebro, agotado, estaba en un punto de ruptura, y giré mal. Sé lo que estás pensando. Eso es solo un inconveniente menor. Podría haber dado la vuelta y corregido mi rumbo, pero este giro equivocado era por una calle de sentido único, y como el destino quiso, un conductor sin licencia en moto de motocross venía en sentido contrario a unos 40 o 50 por hora. No había nada que pudiera hacer al respecto, y el chico tampoco llevaba casco, así que en el momento en que lo golpeé, su cabeza se estrelló, atravesó mi parabrisas, y su cuerpo se detuvo solo cuando sus hombros golpearon el vidrio aplastado. Fue la escena más horrible que he visto en toda mi vida. La cabeza del niño estaba casi completamente abierta. No había forma de que estuviera vivo. Al menos eso fue lo que pensé al principio. Pero luego, cuando mis gritos finalmente se calmaron, pude oírlo gemir con todos esos gorgoteos que provenían de donde había sangre o algo en su garganta. Escuché esos sonidos en mis pesadillas durante meses después. El chico murió de camino al hospital y pensé que iba a ir a la cárcel por ello. Quiero decir que honestamente creo que merecía ir a la cárcel durante mucho tiempo. Me costó mucho que la gente me convenciera y me dijeran que el chico lo estaba destrozando en una calle con una bicicleta robada y sin casco, y que si no hubiera tomado esa decisión, todavía estaría vivo. Yo solo cometí un error tonto, pero el chico había cometido un error criminal fatal. Todavía no puedo justificarlo, y aunque el Estado no decidió procesar a su madre, intentó presentar una demanda civil para sacarme algo de dinero. Intenté ofrecerle lo suficiente para cubrir el funeral del niño, pero ella quería más. Quería verme en el tribunal, y a veces todavía veo la cara de ese niño en mis sueños, con los ojos desbocados y la cabeza abierta, pero de alguna manera todavía estaba vivo, gimiendo y gorjeando sus últimos alientos. Todo porque fui por el camino equivocado y me metí en una calle de sentido único. El 14 de marzo de 2014, 2 estudiantes holandeses llamadas Lisanna Froon y Chris Kramer viajaron a Panamá para unas vacaciones de aventura. Planean relajarse en las playas de arena dorada de Panamá, pero también tenían el corazón puesto en algún trabajo humanitario desinteresado antes de su partida de su país natal, Holanda. Las chicas se habían puesto en contacto con la escuela de un pequeño pueblo en el río Caldera, llamado Boquete, preguntando si necesitaban voluntarios durante el próximo semestre. Su ayuda fue aceptada con entusiasmo por la escuela, que carecía de personal y recursos, pero al llegar al pueblo unas semanas antes, descubrieron que no era todo lo que esperaban. Chris Kramer escribió en su diario que los aldeanos eran groseros y nada amables, y que su viaje había resultado ser una verdadera decepción. Para compensar lo que había sido una decepción en la fase inicial del viaje, había sido que las 2 chicas planeaban hacer una excursión alrededor del volcán Baru, el 1 de abril de 2014.
La ruta de senderismo de 3 millas que rodea el volcán Baru es relativamente fácil de explorar, pero cuando las dos chicas partieron de Boquete alrededor de las 11 de la mañana, resultó ser una de las últimas veces que alguien las vería con vida, acompañadas por un perro local llamado Blue Lizana y Chris. Caminaron por el sendero Pianista y solo se detuvieron en una posada para pedir indicaciones. No está claro por qué el posadero haría eso, pero más tarde se descubrió que aconsejó a las chicas que tomaran inmediatamente un taxi de regreso a Boquete. Ninguno de los aldeanos locales admitió que hubiera algún tipo de amenaza de peligro en el sendero Pianista, pero si ese fuera el caso, ¿por qué es posible que el posadero aconsejara a las chicas que suspendieran inmediatamente su excursión? Los aldeanos de Boquete empezaron a sospechar que algo terrible había sucedido. Cuando el perro ladró, regresaron de la excursión sin compañía, pero por alguna razón, esperaron hasta el día siguiente para denunciar la desaparición de Lizana y Chris de nuevo. No está claro por qué esperaron para hacerlo, y sugiere que sabían de algo peligroso en el camino, algo que debía evitarse durante al menos 24 horas 2 días después. La familia de las chicas empezó a preocuparse por la falta de comunicación y denunció su desaparición a las autoridades locales. Sus denuncias provocaron una búsqueda en los alrededores que se llevó a cabo, tanto a pie como con medios aéreos, pero no se encontró ni rastro de ninguna de las chicas. Apenas una semana después de su desaparición, las familias de Frun y Kramer familias se preocuparon tanto que volaron a Panamá para ayudar en la búsqueda y fueron acompañados por miembros del Departamento de Personas Desaparecidas de la policía holandesa. Los agentes de policía holandeses entrevistaron a los aldeanos de Boquete y les dijeron que era más que probable que las dos niñas hubieran tomado un camino equivocado en la montaña en algún lugar y simplemente se hubieran perdido en el bosque. Los detectives no tardaron mucho en notar algunas inconsistencias graves en las historias de los aldeanos y sospecharon que las niñas habían sido víctimas de algún tipo de actividad delictiva durante las siguientes 10 semanas. Los equipos de búsqueda guiaron a los perros rastreadores a través de los tramos de bosques que se creía que habían atravesado las dos niñas, pero de nuevo no se pudo localizar. Ni rastro de ellas. Las autoridades tuvieron que esperar hasta junio de 2014 para cualquier tipo de avance del caso, y esto se produjo en forma de una mujer de la tribu local, Nagabe, que se presentó en una comisaría de policía. Fue algo muy desconcertante en su poder. La mujer había encontrado una mochila azul que, según ella, encontró a lo largo de la orilla de un río cercano. La mochila contiene gafas de sol, una cámara, 2 teléfonos móviles, dinero, 2 sujetadores, una botella de agua y el pasaporte de Lizana. Los investigadores se pusieron inmediatamente a analizar el teléfono de Lizana, y fue a través de este proceso que descubrieron algo tan confuso como el 911, en un intento de contactar con los servicios de emergencia panameños. Algunas de estas llamadas se conectaron durante un tiempo, pero debido a la mala recepción de la señal móvil en la zona, la más larga de ellas duró solo 2 segundos antes de que la señal se cortara. Poco después del análisis del teléfono de Lizana Frun, Chris Kramer fue localizado a poca distancia, y tras un análisis similar, las autoridades descubrieron algo realmente aterrador. Alguien había bloqueado el teléfono de Chris, introduciendo el código PIN incorrecto, en varias ocasiones diferentes, encendiéndolo por última vez el 11 de abril, antes de que ambos teléfonos se apagaran hasta que fueran encontrados. La actividad del teléfono había sugerido inicialmente que al menos una de las chicas seguía viva unos 5 días después de su desaparición, pero el bloqueo del teléfono de Chris, mediante la introducción de códigos PIN incorrectos, les reveló algo muy diferente y reafirmó la posibilidad de que hubiera actividad delictiva. Obviamente, tanto las autoridades como las familias de las chicas encontraron todo esto profundamente preocupante, pero no fue hasta que examinaron la cámara de la chica que comenzó a desarrollarse un escenario realmente aterrador. La tarjeta de memoria de la cámara contenía más de 100 fotos, de las cuales las primeras 50 o 60 consistían en fotos de estilo turístico de las dos chicas sonriendo o posando. Sin embargo, a medida que los investigadores seguían desplazándose por las fotos, el tono de las imágenes comenzó a cambiar drásticamente. Una fotografía mostraba a Chris Kramer con una expresión de puro terror en su rostro,
y estaba fechada alrededor de la hora en que las chicas comenzaron a ponerse en contacto con los servicios de emergencia. El resto de las fotos fueron tomadas el 8 de abril, entre la 1 de la mañana y las 4 de la mañana, y mostraban objetos aparentemente aleatorios, como un palo con plástico pegado a él, grupos de follaje, un cañón o un puente. Los investigadores sugirieron que, debido al encuadre constante de las tomas, estas se tomaron intencionadamente, tal vez para servir como marcadores de ruta, para ayudar a las jóvenes a navegar por su ruta, o incluso como una forma de que los equipos de rescate las localizaran en caso de que descubrieran la cámara antes que las propias chicas. Las chicas también podrían haber estado utilizando el flash de la cámara como fuente de luz, o tal vez para ahuyentar a animales depredadores, pero hubo otros que sugirieron que ni Freon ni Kramers tomaron las fotos y que un posible secuestrador las había tomado mientras jugaba con la cámara. Los padres de Luisa Frun se enfadaron mucho cuando vieron el estado de sus hijas, que estaban asustadas y maltratadas, y rogaron a las autoridades que no las hicieran públicas todavía. A pesar de sus deseos, un canal de noticias panameño filtró accidentalmente algunas de las fotos, y lo mismo ocurrió en Holanda. En esta última aparecía una foto que parecía mostrar la parte posterior de la cabeza de una de las chicas, y quienquiera que fuera lucía una equipos de búsqueda. Se desplazaron a la zona. Se encontró recorriendo las orillas del río Culebra, a lo largo de la pequeña aldea de Alto Romero. Otto Romero estaba muy lejos del sendero que los hermanos Kramer y Frun habían inicialmente establecido para consolidar aún más la idea de que de alguna manera se habían perdido después de tomar un camino equivocado. Poco después de que el equipo comenzara con su nueva área de búsqueda, encontraron un montón de ropa de Chris Kramer junto a la orilla del río. Cada prenda había sido cuidadosamente doblada y colocada en la orilla del río, y parecía estar en el lado opuesto de la orilla, desde donde se habían tomado las fotografías. Algunos sospechaban que los miembros de las tribus locales habían encontrado la ropa desechada y la habían seguido cuidadosamente con la esperanza de que alguien pudiera volver a por ella. Esto llevó a que un gran número de ellos fueran interrogados en relación con la desaparición de la niña, pero ninguno admitió verlos vivos o muertos. 2 meses después de que los equipos de búsqueda centraran sus esfuerzos en Alto Romero, se descubrieron finalmente los primeros restos humanos. Uno de los equipos de búsqueda descubrió una bota de montaña detrás de un árbol, a lo largo del mismo tramo del río, donde se había encontrado la mochila de Lizana. Inicialmente creyeron que era simplemente otra prenda de ropa de repuesto, pero tras una inspección más detallada, el zapato contenía un pie humano amputado a finales de agosto. El análisis de ADN había determinado con éxito que el pie había pertenecido a Lizana Freon, y en búsquedas posteriores, se habían encontrado trozos de carne podrida que coincidían con el ADN de Chris Kramer. Fue una revelación desgarradora para las familias de las niñas, ya que significaba que las posibilidades de supervivencia de su hija eran extremadamente escasas, si la pregunta seguía siendo cómo demonios sus cuerpos acabaron en un estado tan espantoso de desmembramiento. Tuvieron que pasar casi un año, hasta marzo de 2015, después de que Kramer y Freon viajaran a Panamá para que los investigadores llegaran finalmente a su conclusión final. A sus ojos, las 2 niñas probablemente sufrieron algún tipo de trágico accidente en el camino, después de perderse en el bosque. La catastrófica rotura de tobillo que sufrió Lizana sugería que había caído una gran distancia antes de fallecer, ya sea en el río o cerca de él. Chris Kramer probablemente había intentado bajar por el acantilado en la oscuridad, pero debido a las condiciones de poca luz, no pudo encontrar a Lizana ni regresar al sendero. Chris murió de alguna manera mientras intentaba salir del bosque, dejando a Lizana muerta o muriendo en algún lugar en la oscuridad. Sus restos se descompusieron, y gracias al río y a las intensas lluvias tropicales, terminaron esparcidos a kilómetros río abajo. Para algunos, finalmente hubo una resolución sólida al misterio, pero para otros, los misterios morbosos aún abundaban. Uno de los redactores del periódico panameño, La Estrella, Adela Coriat, afirmó que las autoridades habían estropeado por completo su manejo del caso. Informó que no había una cadena de custodia establecida para la evidencia recuperada, o cualquier resto humano. También informó que las más de 30 huellas dactilares encontradas en la mochila
no solo permanecen sin identificar, sino que ni una sola de las personas indígenas implicados en el caso no tenían sus huellas registradas para eliminarlos de la sospecha. La reportera también planteó preocupaciones adicionales sobre el análisis de la cámara y los teléfonos de la niña, alegando que el estado del equipo era inconsistente con los lugares en que fue descubierto. Afirmó haber visto fotografías del equipo y argumentó que la falta de daños en los artículos era extremadamente sospechosa, casi como si la policía los había recuperado de una casa o vivienda, y no de la selva tropical como habían afirmado anteriormente. El reportero también dijo que solo se había realizado un análisis superficial de la cámara, y que, aunque era posible buscar en las tarjetas de memoria las imágenes que se habían borrado, la policía panameña había descuidado por completo hacerlo, aunque esto podría haber proporcionado pistas vitales sobre lo que sucedió exactamente el día de la muerte de la niña. El abogado panameño Enrique Orocha, que fue contratado por la desconsolada familia de Kramer, también expresó su preocupación por el manejo de las pruebas. Afirmó que, a pesar de los informes que indicaban lo contrario, no se llevó a cabo ninguna investigación forense en el lugar donde se encontraron los cuerpos de las niñas. Además, muchas de las fuentes de la investigación siguen sin verificarse, lo que significa que, a todos los efectos, los agentes de policía podrían haberlas inventado. Pero quizás lo más inquietante de todo, Enrique afirmó que nunca se recuperaron los cráneos de Chris ni de Lizana, y que, a pesar de las intensas búsquedas en el área alrededor de Otto Romero, las piezas más importantes de sus esqueletos nunca se encontraron. Si las dos niñas murieron por lesiones accidentales, parece extremadamente improbable que nunca se recuperara el cráneo de ninguna de ellas, y Enrique cree que esta es la evidencia más convincente de juego sucio en todo el caso, a la luz de la mala gestión de las muertes de las niñas, por parte de las fuerzas del orden. Huesos del muslo y cráneos son pruebas de que las dos niñas fueron canibalizadas después de su muerte. Otros han sugerido que las niñas fueron víctimas de narcos o traficantes de órganos, lo que explicaría por qué sus cuerpos estaban en pedazos, aunque no faltan teorías sobre la terrible verdad de lo que sucedió ese día. Un hilo común las atraviesa a todas, y es por eso que las autoridades panameñas han permanecido sospechosamente tranquilas e inactivas con respecto a la investigación durante los años siguientes. Es muy posible que esto se haya hecho para proteger la industria turística de Panamá, que es esencial para su economía incipiente, pero otros han sugerido que los narcotraficantes han sobornado a miembros clave del gobierno para evitar que las autoridades internacionales descubran su participación en la muerte de la niña y obstaculizar sus negocios multimillonarios cuando todo está dicho y hecho. La pregunta clave, cuestión clave en este caso, es si alguien asesinó realmente a Chris Kramer, o si todo fue solo un horrible accidente, por mucho que al gobierno panameño le incomode admitirlo. Entre los años 2009 y 2017, otros 24 turistas han desaparecido mientras hacían senderismo en Panamá, o han aparecido muertos en circunstancias extremadamente misteriosas. En 2017, periodistas independientes de Panamá y Estados Unidos llevaron a cabo una investigación sobre las muertes y desapariciones, y ambos llegaron a la misma conclusión de que podrían ser obra de un asesino en serie no identificado. Los documentos forenses filtrados sugerían que alguien desmembró a las jóvenes y dispersó los restos deliberadamente, que es exactamente lo que parece haber ocurrido con muchas de las otras víctimas. Lo más insidioso y peligroso de este caso en particular es que al encubrir una serie de asesinatos tan aterradores, las autoridades panameñas no solo están negando justicia a las familias de Freon y Kramer, sino que están cavando las tumbas de muchas más víctimas. Si realmente hay un asesino en serie que ataca a turistas en los senderos selváticos de Panamá, no hay duda de que no faltan víctimas potenciales entre las que elegir. Así que si estás planeando un viaje a Panamá, tal vez evites caminar por el sendero Pianista, ya que podrías tener que preocuparte por algo mucho más aterrador que los jaguares. El 7 de febrero de 2018, el bombero canadiense Danny Philippidis, de 49 años, estaba de viaje de esquí en la montaña Whiteface, en Wilmington, Nueva York. El evento era un evento anual regular al que asistían bomberos en activo y jubilados, y el día en cuestión, Danny y sus 8 compañeros decidieron esquiar en uno de los picos más altos de las Adirondacks. Todos podían considerarse esquiadores consumados,
pero incluso los atletas más resistentes habrían encontrado esta pista en particular completamente agotadora, así que a media tarde, la mayoría del grupo de Danny decidió dejarlo. Danny, sin embargo, quería una bajada más, antes de se retiró por ese día con sus amigos esperándolo en un refugio de esquí, a mitad de camino de la montaña, pero justo cuando esperaban su llegada, una de las peores tormentas de nieve de la década azotó la montaña blanca, haciendo que la visibilidad fuera casi inexistente naturalmente. Los amigos de Danny estaban muy preocupados por su bienestar, y cuando no regresó a la hora que esperaban, se aventuraron hasta el complejo en el que se alojaban para denunciar su desaparición. Los equipos de búsqueda y rescate comenzaron a rastrear la montaña en busca de cualquier señal del bombero desaparecido, pero a pesar de una búsqueda nocturna en la zona, Danny no apareció por ningún lado al día siguiente. Muchos más se unen a los equipos de búsqueda, entre ellos la Policía Estatal, la Patrulla Fronteriza de EU y docenas de voluntarios. Algunos teorizan que Danny simplemente había recogido sus pertenencias y regresado a Canadá, pero una búsqueda en su habitación de hotel reveló que había dejado su pasaporte en otro Essentials, lo que significa que tenía que estar en algún lugar cercano, cuando la noticia de la desaparición de Danny llegó al Departamento de Bomberos de Toronto. Más de 100 bomberos activos y retirados viajaron a Wilmington para ayudar en la búsqueda, y a lo largo de la semana siguiente, un total de más de 6,000 personas trabajaron por turnos en un intento de traerlo a casa sano y salvo. Afortunadamente, 6 días después de su desaparición, Danny fue encontrado vivo y bien, pero en el lugar donde nadie esperaba que apareciera. Danny no estaba en Nueva York, ni tampoco en Canadá, sino a casi 3,000 millas de distancia, en el estado de California. La historia de su reaparición comenzó alrededor de las 9:30 de la mañana del martes 13 de febrero. La esposa de Danny estaba en una reunión con uno de los equipos de búsqueda cerca de Lake Placid, cuando recibió una llamada telefónica muy extraña, llamada de un número de teléfono que no reconocía. Su teléfono había estado sonando casi sin parar toda la semana, así que no era inusual recibir una llamada tan misteriosa, pero cuando descolgó el teléfono y escuchó la voz al otro lado, sus rodillas casi se doblaron de alivio. Era Danny, que usaba un viejo apodo para ella que había usado durante años. Cuando ella le preguntó dónde estaba, él le dijo que estaba al otro lado del país en el aeropuerto de Sacramento. La esposa de Danny se dio cuenta por su voz de que no se encontraba bien, así que le dijo que colgara, buscara ayuda e informara a quienes acudieran en su ayuda de que era una persona desaparecida. La policía de Sacramento acudió rápidamente en ayuda de Danny y lo encontró en un estado de desorientación extrema en la terminal de alquiler de coches del aeropuerto, todavía con la ropa de esquí que llevaba puesta cuando desapareció 6 días antes. No tenía ni idea de qué día era, y cuando se le pidió que describiera una señal de tráfico cercana para determinar su estado mental, confundió el obvio color azul con un verde brillante. También tenía un iPhone nuevo, y no tenía ni idea de dónde lo había comprado, y cuando regresó a casa, sus conocidos notaron que se había cortado el pelo en el tiempo que había estado desaparecido. Cuando se le preguntó cómo había llegado a California, Danny afirmó que no podía recordarlo, y fue la primera persona en sugerir que su memoria irregular se debía a algún tipo de lesión en la cabeza que había sufrido mientras esquiaba. Sin embargo, sí tenía recuerdos vívidos de estar sentado en el asiento del pasajero de un camión de 18 ruedas y de haber dormido mucho durante el viaje. Tras una breve evaluación in situ, Danny fue llevado rápidamente a un hospital cercano para que le examinaran por un posible traumatismo craneal, influencia de drogas o alcohol. Llegaron a la conclusión de que Danny había sido dejado en el aeropuerto la noche anterior a su hallazgo, y que, basándose en lo poco que podía recordar, debió de haber dormido cerca de Richards Boulevard antes de dirigirse al aeropuerto just before dawn. Dado lo misteriosamente fascinante que era el caso de Danny, no pasó mucho tiempo antes de que los medios de comunicación nacionales se involucraran en una búsqueda exhaustiva de la verdad. Las imágenes de Danny, así como la ropa que llevaba en el momento de su desaparición, se difundieron por todo Estados Unidos y Canadá, con la esperanza de que alguien que se encontrara con él en su viaje se presentara para compartir lo que sabía. Se hizo un esfuerzo especial para encontrar a los conductores de camiones
con los que Dani había viajado en un viaje de 6 días. Pero a pesar de la enorme cantidad de publicidad y que solo uno de ellos se presentara para identificarse, solo 6 meses después de regresar a su Toronto natal, Dani creía que había reconstruido una imagen sólida de lo que había sucedido durante los 6 días que estuvo desaparecido. En una entrevista con un importante medio de comunicación canadiense, Dani declaró que toda la prueba había comenzado cuando tomó un giro equivocado mientras esquiaba por Whiteface Mountain. Después de tomar este giro equivocado, Dani creyó que había sufrido una fea caída, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. Luego, después de despertarse, caminó hasta el refugio de esquí principal, solo para descubrir que estaba cerrado. En realidad, esto es muy poco probable, ya que los equipos de rescate estaban buscando intensamente en esta zona, y es más probable que él confundiera el área de programación infantil con el refugio principal, un lugar que definitivamente estaba cerrado en el momento de su desaparición. Estando extremadamente aturdido y confundido en este punto, Dani afirmó que caminó todo el camino hasta una autopista cercana antes de pedirle a un camionero que pasaba que lo llevara en su camión. Es aquí donde su memoria se vuelve muy irregular y donde solo recuerda haber vomitado en una parada de camiones antes de darse cuenta de que estaba a medio camino a través del país, en el estado de Utah. Recuerdan haber experimentado un dolor de cabeza y una fatiga intensa durante este momento de lucidez, y que lo único que quería era dormir mientras continuaba su viaje hacia el oeste. Al final del viaje, el misterioso camionero que llevó a Dani afirmó que habían llegado a lo que él llamaba el final de la línea antes de dejarlo en Sacramento. Dani afirmó que no recordaba el nombre del conductor, ni de qué habían hablado, y hasta el día de hoy, la identidad del camionero sigue siendo completamente desconocida. Al llegar al centro de Sacramento, Dani afirmó que de repente se dio cuenta de la gravedad de la situación y supo que para hacer una llamada telefónica, pero de todos los misterios que componen este caso, este es, con diferencia, uno de los menores. Un misterio mayor es porque, después de que Dani se diera cuenta de que estaba en el lado opuesto de los Estados Unidos, además de ser una persona desaparecida, decidió no ponerse en contacto con su familia, ni llamar al 911, sino que optó por dormir en la calle durante la noche. Es posible que todavía se sintiera exhausto y no pensara con claridad, pero el hombre no tenía una explicación concreta de su comportamiento en ese momento. A la mañana siguiente, todavía con su ropa de esquí, Dani pidió que lo llevaran al aeropuerto de Sacramento, y es alrededor de esta hora que afirmó que de repente recordó el número de teléfono de su esposa. Luego se puso en contacto con ella, y el resto ya lo sabemos. Los profesionales médicos han sugerido que el extraño comportamiento de Dani podría haber sido causado por una de estas dos cosas. El Dr. Charles Tater cree que Dani sufría de amnesia retrógrada, la pérdida de memoria resultante de un golpe en la cabeza. Si Dani realmente sufrió una lesión en la cabeza después de su giro equivocado, es posible que la conmoción cerebral resultante causara lagunas en su memoria. La amnesia retrógrada tiende a durar entre unos segundos y 48 horas, lo que significa que no explicaría la totalidad de la pérdida de memoria de Dani. Por otro lado, la doctora Jennifer Ryan, científica principal del Instituto de Investigación Rotman de Toronto, sostiene que Dani sufrió otra forma de amnesia, en forma de un estado de fuga disociativa, derivado de la palabra latina para fuga. Un estado de fuga es una rara condición mental que puede ser provocada por una lesión en la cabeza, pero también puede ser causada por un evento traumático o un trastorno emocional. Se sabe que las personas con fuga disociativa, que pierden temporalmente su sentido de identidad personal antes de deambular impulsivamente lejos de su entorno habitual, pueden no mostrar signos de enfermedad o lesión, sino que exhiben un comportamiento radicalmente diferente y tienen una dificultad extrema para recordar quiénes son o dónde están. El Dr. Ryan afirma que los sujetos normalmente no recuerdan el viaje en sí, sino que su memoria se activa cuando se encuentran en un lugar nuevo y desconocido. El verdadero problema con episodios amnésicos como este es que algunos sujetos nunca recuperan por completo estos momentos perdidos, lo que les deja con lo que se conoce como islas de memoria, que permanecen perdidas para siempre. Este bien podría ser el caso de Dani Filipinas,
lo que significa que las piezas que faltan en el rompecabezas podrían no ser nunca. Los incidentes desenterrados como la desaparición de Dani muestran lo frágiles que son realmente nuestras mentes. A todos los efectos, Dani Philippidus estuvo muerto durante unos días. Pudo haber sido una especie de muerte de identidad, y no una muerte física. Pero, ¿cuál es la diferencia cuando los bancos de memoria que conforman nuestras personalidades se borran de repente? Tal vez si se hubiera golpeado la cabeza un poco más fuerte después de ese fatídico giro equivocado, el Dani Philippetus que había sido una vez podría no haber regresado nunca jamás. Hola amigos. Gracias por escuchar. Hagan clic en esa campana de notificación para recibir alertas de todas las narraciones futuras.